Get up, get up, get up, get up, get up, get up. Get up, get up, get up, get up, get up, get Get up, get up, get up, get up, get up, get Get up, get up, get up, get Get up, get up, get up, get up, get up, Sintonizando. Soy Carlos Manuel Juárez, periodista de Elefante Blanco, y hoy pues tenemos una charla en esta retomar las entrevistas aquí en Elefante Blanco muy relevante. Bueno, vamos a hablar sobre este proceso de selección de la o el nuevo rector en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Como ustedes saben, bueno, este rector que está ahora, José Andrés Suárez, pues bueno, está en los últimos días de su encargo, y hoy tenemos a la doctora en filosofía Luisa Álvarez Cervantes, que nos va a hablar sobre su propuesta para ser la primera mujer rectora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y una universidad que justamente este año está por cumplir 70 años, y que bueno, es parte, como lo hemos reportado aquí en Elefante Blanco, de esas instituciones a nivel estatal que siguen estando allí como en la parte más opaca a nivel administrativo, a nivel directivo, y por el otro lado a nivel académico. De eso vamos a hablar también con la doctora en filosofía Luisa Álvarez Cervantes, quien bueno, desde hace días ya se habló públicamente de su intención de ser quien pues lleve el mando de los esfuerzos académicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Y bueno, para hablar, bienvenida a Elefante Blanco. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradezco mucho el espacio. Sí requiero, yo creo que cuando tú comentas sobre mi universidad, evidentemente sí hay, no, me gustaría como ir definiendo las palabras adecuadas, y sí, creo que una definición de la universidad actual es que es una universidad que está rezagada de las exigencias que demanda el pueblo de Tamaulipas y de las exigencias nacionales. Hay profundos cambios a nivel nacional, ha habido profundos cambios en el Estado, pero parece que la universidad está quedando rezagada, atrasada, con problemas como para ajustarse a estas nuevas exigencias. La UAT, digamos, siempre ha estado, en este caso, creo que aquí compartimos los dos, somos egresados de la UAT. La doctora es profesora de tiempo completo en la, universidad, en la unidad autónoma multidisciplinaria, ¿verdad? Unidad académica multidisciplinaria de ciencias, educación. Educación y humanidades. Y humanidades. Y bueno, ella tiene esta visión desde adentro, desde fuera. Muchas veces los que somos egresados, de pronto uno se quita la mirada, digamos, aunque bueno, en mi caso no ha sido así. He estado, soy egresado en este caso de la unidad en Tampico, donde hay comunicación, derecho, economía, en fin, otras carreras. Pero, doctora, para iniciar,
usted presentó ya un primer comunicado fechado el 13 de septiembre de 2021, en donde dice que esta batalla que usted está iniciando, esta propuesta que usted está poniendo en la mesa para ser la rectora de la UAT, se engloba, digamos, en el mito de David contra Goliat, una resortera para dejar ciego a Goliat. Y bueno, no hay nada más claro que nombrar este mito para hablar de una batalla de una universidad que siempre ha estado, sobre todo a nivel pues económico y también a nivel directivo, a los vaivenes del poder estatal. Depende cómo esté el poder estatal, es cómo se define quiénes son los rectores, tal vez no tanto a nivel administrativo, perdón, a nivel académico, pero sí a nivel directivo. Menciona usted, está rezagada la universidad, pero ¿cómo ve, digamos, estos cambios que ha tenido en los últimos años la universidad desde aquellos tiempos tan estridentes y famosos que se hablaban del control de estudiantes o de ya ex estudiantes, de los llamados porros? Después pasa en una transición, digamos, que se da entre 2007 hacia adelante, 2005 hacia adelante, que cambia el rector Filisola Aces. Y después viene una transición que nos lleva hoy a donde estamos, a este 14 de septiembre de 2021, en donde otra vez la universidad parece que fue entregada, digamos, a los designios del interés en este caso, de acuerdo a lo que se ha dicho, y citamos aquí a la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues a los designios del círculo cercano del gobernador. ¿Cómo ve usted en general, más allá de lo académico, a la universidad actualmente? He señalado la aspiración primero. O sea, yo aspiro a ser rectora. Y aspiro a ser rectora porque el modo en que funciona la Universidad Autónoma de Tamaulipas es un modo que no permite dos cosas: ni la libertad de cátedra, ni la autonomía, que son dos premisas que están avaladas por la fracción séptima, sí, por la fracción séptima del tercero constitucional. Bueno, esto, dijéramos, está en el campo de la demanda. Pero ¿cómo es posible que funcione el tercero constitucional? ¿Cómo es posible que funcione lo que se demanda de una institución de educación superior, como es pensamiento crítico, cercanía con los problemas sociales, incidir en el desarrollo económico, incidir en el desarrollo social, ajustar planes y programas a las demandas, si no tienes elecciones libres? Si el modo en que ha funcionado la universidad, en lugar de hacer elecciones, son designaciones. ¿Y a qué me refiero con designaciones? Es del dominio público, no tendría por qué negarlo, que se disfrazan las elecciones con designaciones, porque el fenómeno de la elección implica elegir entre, cuando menos, dos candidatos. Pero si históricamente la universidad nada más presenta candidato único, pues quiere decir que es un candidato que tiene la premisa de una designación cupular. Y entonces, el rector designado designa a los directores de las unidades y facultades y escuelas de la universidad, aunque se diga que hay elecciones. Evidentemente ha habido elecciones, como fue en mi escuela, donde recientemente hubo dos candidatos, pero la mayoría no sucede. Bueno, y también se decide, y aquí voy, cómo la designación es un fenómeno de funcionamiento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que es como una especie de bola de boliche que afecta todas las funciones
de la universidad. Entonces, es una cadena de designaciones, el rector es designado, el rector designa a los directores o directoras, las directoras designan a los profesores y los profesores van designando y controlando alumnos. Y entonces ese es el modo de funcionamiento de la universidad y ese es el modo de operar de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Entonces, bajo esa premisa que es el funcionamiento, entonces todo lo que se diga de paridad de género, de libertad de cátedra, de autonomía, de que sea un espacio de respeto al pensamiento diverso, pues regularmente va a quedar en el enunciado discursivo. Ahora bien, ¿cuál es lo importante de la universidad? Que aunque funcione así, no puede controlar la vida de los universitarios ni la vida de los profesores. Entonces, pueden funcionar los mecanismos así, pero no pueden controlar las vidas de los universitarios, tampoco pueden controlar las inquietudes de los universitarios, ni el corazón de un universitario. Entonces, ¿qué implica ello? Pues que esa forma de funcionar te va a implicar opacidad. Va a implicar que no haya paridad de género que está en la ley. Y por supuesto, va a implicar que haya toda una serie de redes que no quieren que yo llegue a la rectoría. Entonces, el primer paso, y ni siquiera para transformar profundamente a la universidad, sino para que la universidad sirva para lo que fue, para lo que fue creada, pues requerimos estar al servicio de, no que la universidad nos sirva a nosotros. O sea, nosotros como institución de educación superior debe de estar al servicio de, y por eso tendría que haber transparencia, paridad de género, adecuación de programas. En este momento yo estoy planteando una profunda reforma académica, porque ha de saber que mi universidad no tiene un modelo pedagógico. Pueden buscar cualquiera de ustedes, subirse a las páginas de la propia universidad y difícilmente van a encontrar un modelo pedagógico que tenga fundamento. Entonces, hay muchísimos aspectos de la propia universidad que tendríamos que ver, pero no tendría que ver solamente yo, sino tendría que ser con maestros, con los estudiantes. Y entonces podríamos ir generando un diagnóstico que nos permita ver no solamente los desaciertos de la universidad, porque ahorita respiramos más desaciertos. Mi propuesta cuando yo digo retomar el rumbo es que la universidad tuvo aciertos. Tampico fue la cuna de la educación superior en Tamaulipas. Y nosotros tendríamos que recoger la tradición del Instituto Científico y Literario, fundado, bueno, primero fue privado en términos, no privado, sino que resultó de los padres de familia que en ese tiempo abrieron esa institución porque era como el efecto del liberalismo del siglo XIX, y de ahí hubo egresados que, bueno, esa institución caminó luego al siglo XX para formar la escuela secundaria normal y preparatoria. De ahí hubo egresados que después en 1950, en una normal que fundó un egresado del instituto, comenzó la semilla de la UAT. Y entonces esos fundadores dieron dinero, esfuerzo, dedicación, honestidad, y fundaron dos unidades, fundaron dos facultades, medicina y derecho, con programas de la UNAM. Y si yo recorro cada una de las facultades,
en sus procesos fundacionales, yo voy a encontrar una riqueza enorme en cada una de ellas, que en este momento quedó opacado, por supuesto, por los grandes problemas que tenemos, por el atraso en que estamos viviendo, porque no hay, eh, porque no hay, no ha habido. Yo creo que desde la universidad cumple 70 años. Bueno, pues en medio siglo no ha habido elecciones libres en la universidad. Siempre ha habido candidato único. Y entonces tiene 50 años de designación. Entonces, cuando yo planteo mi candidatura es porque históricamente tenemos la oportunidad los universitarios que quieren a la universidad, orgullosamente universitarios, de romper con este vicio de la designación, de tal modo que podamos juntos entrar a un proceso de elecciones libres y hacer reformas importantes en nuestra universidad. Ya dije, una reforma académica donde haya un modelo pedagógico o modelos pedagógicos. ¿Por qué puedo decir modelos pedagógicos? Porque todos sabemos, los que vivimos en Tamaulipas, bueno, hay unos que vienen, mandan y luego se van al otro lado, pero los que vivimos en Tamaulipas, tienes el conocimiento de un estado plural, diverso, geográficamente diferente. Entonces, hay problemas muy particulares en Tampico que son distintos a Matamoros, que son distintos al centro del país y que son distintos en Tula, en el cuarto distrito. Entonces, ¿qué programas educativos tendríamos que impulsar, hacer, crear? ¿Qué unidades tendríamos que buscar junto con estudiantes, junto con maestros, junto con a quienes les brindamos los servicios, que es el pueblo tamaulipeco, y decir, bueno, aquí creo, sostengo y aquí está el diagnóstico, se requiere esto. ¿Qué te diré? Como en la década de los 70s, en el caso de Ciudad Victoria, había dos facultades, la Facultad de Agronomía y de Veterinaria, que pudieron desarrollar lo que podríamos llamar círculos virtuosos, es decir, programas de excelencia en donde estudiaban no solamente los de Tamaulipas, sino venían de otros estados, inclusive del extranjero. Se desarrolló tanta, dijéramos, reconocimiento a los distintos programas de licenciatura y de posgrado, que hasta detonó economías locales como la de Victoria. ¿Por qué? Porque aquellos estudiantes que venían a Ciudad Victoria, pues requerían estancias, requerían donde comer, etc. Entonces, más de el prestigio, el problema es que no ven que algo de prestigio detona desarrollos económicos. O sea, la economía no la tendríamos que ver como el compra y venta, sino una economía social donde la universidad participe. Doctora, un poco justo ahora acaba de hablar de cosas tan fuertes como estos 50 años que dice de designaciones, como esta visión, vamos a decirlo, esta no visión, pero tal vez es una visión de hacer así la educación profesional en Tamaulipas y de pronto de no fomentar el pensamiento crítico, simplemente es dar las herramientas para insertarse en un mercado laboral sin tal vez cuestionar ese mercado laboral o, o cuestionar o proponer otras formas de mercado laboral más justas tal vez, pero un poco hablar de algo que usted menciona en su primer comunicado, en donde ya hace público estas intenciones. Y algo que llama la atención es esto. Bueno, que me llama la atención en general, creo que dice usted, soy partidaria de que el investigador dé clases en un país en donde el presidente lo ha dicho, López Obrador, que de pronto está observando lo que sucede con los grupos académicos, es que los investigadores se dedican a investigar y no vuelven a las clases, ¿no? Y veo que usted lo remarca en su comunicado, que sí es doctora en filosofía,
es maestra, tiene 2 maestrías, pero que usted no ha dejado de ser este contacto con los alumnos en el salón, y que, bueno, usted aquí argumenta, es parte de lo que un rector debe tener o una rectora debe tener para presentarse ante una universidad, el saber lo que se está diciendo en el salón. ¿Qué nos puede comentar de este párrafo, digamos, que es pues importante, digamos, en esta propuesta? Bueno, el día de ahora tuve clase, yo sigo estando frente a grupo, pero en este momento pues es a través de la red, yo doy clase. Y uno de los alumnos me preguntaba, oiga maestra, ¿y si llega a ser rectora, va a seguir dando clase? Le digo, por supuesto. O sea, francamente, y te lo voy a decir con una palabra no fuerte, pero sí sería una estupidez y una tontera que tengo 28 años en el aula. Tengo 20 de investigadora. De pronto la rectoría me quitara el piso. O sea, el problema de las designaciones es que una designación tiene efectos tan perversos que no podemos imaginar, efectos muy perversos, y las designaciones tienen 2 efectos perversos. Uno, pensar que el grado te hace superior a los demás, y pensar que el puesto es para servirte, es decir, para robar. ¿Por qué planteo que el investigador tiene que estar frente en el aula? Nos estamos haciendo viejos, yo tengo 65 años. ¿De dónde me viene la vitalidad? De la investigación. O sea, la vitalidad para continuar la investigación que realizo, pues de las preguntas de los alumnos. Y van a decir, ¿cómo? ¿Cómo la maestra, que es investigadora y que fue del Sistema Nacional de Investigadores, está diciendo que se revitaliza con las preguntas de los alumnos? Sí, me revitalizo con las preguntas de los alumnos porque ellos tienen una mirada que voy yo aprendiendo. En los alumnos yo veo el mundo que va apareciendo porque mi mundo ya fue el mundo de cuando yo fui joven. Y entonces esta relación del investigador en el salón de clases, en el pizarrón, con interrogaciones a mí me han preguntado, yo en el salón les digo, pregunten sin ninguna dificultad. Si no sé la pregunta, les voy a decir, no sé, porque hay otro error. Creen que, bueno, y también hay unos doctores que creen que con el grado ya saben todo. Pero no. El grado que tienes, los estudios que tienes, no son para presumirlos, son para la docencia, son para ser maestro. Yo soy maestra. La investigación me hace mejor en el aula. Las publicaciones me permiten entrar en comunicación con quienes me leen y quienes me dicen, yo no coincido con esto, yo no coincido con aquello. Y entonces tienes posibilidad de en realidad tocar la tierra y el mundo. Quienes están en rectoría y no dan clases o llegan a dar clases con su careta de doctor y no de maestro, no desarrollan el pensamiento crítico, no desarrollan la libertad de cátedra, no dan ánimos a los muchachos de que el mundo puede mejorar. Yo creo que mi candidatura tiene la esperanza de que es posible que podamos mejorar, retornarle el honor que alguna vez tuvo nuestra Universidad Autónoma de Tamaulipas. Regularmente yo señalo y digo que ahí está, que esta universidad se ha sostenido no por los que son visibles en los medios, ni por los que ocupan puestos directivos. Esta universidad se ha sostenido por los maestros invisibles, invisibles ante el público y visibles solamente en el aula. Yo tuve un maestro que decía
que le preguntábamos que por qué no escribía, y él decía que él escribía en el corazón de sus alumnos. Los maestros que escribimos en el corazón de nuestros alumnos son los que tendrían que salir a dar la cara en este proceso, en el que yo les llamo a que me permitan registrarme como aspirante a la rectoría y que me venzan en elecciones. Si me vencen en elecciones, voy a hacer una fiesta. Todos hacen fiesta porque son victoriosos. Yo, aunque derrotada, haré una fiesta, porque será la fiesta de elecciones libres en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Doctora, justo vamos a entrar a esta parte de la charla, el tema del proceso, porque justamente usted decía, hay 50 años en los que pues el llamado dedazo es lo que, en resumen, el llamado dedazo es lo que ha privado una universidad. Ya se va apuntalando desde meses antes quién va a ser, quién va a tomar, digamos, la rectoría. Y bueno, pues ahora me comentaba usted, hubo mínimo un primer cambio que fue esta convocatoria que se lanzó y también, bueno, ya al igual que ha pasado antes, también se perfila, digamos, desde la oficina del gobernador Cabeza de Vaca, pues un perfil, digamos. Ahora vamos a hablar después de esta primera pregunta de quienes por lo menos se habla de que tienen interés, pero cuéntenos sobre este proceso. Hay una parte, digamos, en donde ustedes sale la convocatoria un poco para abrir esta pregunta y decirle a la gente, sale la convocatoria que hasta ahí, digamos, sería como cualquier otro proceso electoral público. Después hay una revisión y esta convocatoria tiene que ser, esta propuesta tiene que ser hecha o abrazada, digamos, por las unidades o por las facultades o las escuelas, depende cómo se plantee, y ellos la presentan a la asamblea universitaria, pero después viene donde a mí, justamente leyendo, donde dirían en términos pues llanos, ahí donde empieza un poco la parte oscura, que es esta auscultación de perfiles. Y que, bueno, si quiere usted, háblenos un poco de cómo ve esta convocatoria y cómo ve el proceso, digamos, en el que usted ya está diciendo va a participar el proceso de cambio en la rectoría de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En las bases de la convocatoria que se emitió el 9 de septiembre, en la primera dice textualmente: los consejos técnicos de las escuelas, facultades y unidades académicas podrán presentar por conducto de la Junta Permanente a la Asamblea Universitaria a propuesta de un aspirante a rector, acompañada de un plan de desarrollo académico y administrativo para la universidad, con fundamento en el artículo 28, fracción 2 del Estatuto Orgánico. Entonces, con la primer base de la convocatoria, ahí abre. Ya te quitó el candado de que tendrías que haber sido director de alguna escuela, facultad o unidad académica, que ese candado existía hasta antes de la emisión de esta convocatoria del 9 de septiembre. Entonces sale la convocatoria. Como usted, perdón, un poco le interrumpo, digamos, quitan ese candado, pero también lo quitan, digamos, por lo que hasta ahora vemos que se perfila, lo quitan porque, y hay que darle contexto a la gente, quien está, digamos, como apoyado, digamos, por el gobernador, quien es secretario de Finanzas, Guillermo Mendoza Cavazos, pues evidentemente no es y no ha sido director de ninguna facultad, ni de escuela, ni de ninguna unidad académica. Digamos, de entre esos candidatos, pues él no ha sido y por eso lo quitan, pero a la vez lo quitan y abren una posibilidad de que más personas se sumen, como es su caso, doctora. Sí.
Sí, o sea, hay cierta dirección para un candidato de unidad, porque así se plantea, pero esa misma dirección abre, posibilita. Entonces, quiere decir que cualquier maestro que cumpla los requisitos que marcan los estatutos, el estatuto orgánico, puede aspirar a ser rector. Entonces, sí hay cierta dirección, por supuesto, pero esa misma dirección posibilita. Porque yo no hubiera podido aspirar ni siquiera a ser candidata en ningún periodo anterior, porque evidentemente yo nada más soy una maestra que se dedica a dar clases, a investigar, y que no he pasado por ninguna dirección de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Todos los cargos que tengo no tienen retribución económica. Yo soy líder del cuerpo académico de Historia e Historiografía, no me pagan por eso, en virtud de que son grupos de investigación. Soy presidenta de la Academia de Historia, pues tampoco tengo más trabajo, porque además en la universidad hay más trabajo gratuito por los maestros que trabajo pagado. Habría que también señalar eso. O sea, por eso digo que la universidad se sostiene por los maestros invisibles, y invisibles porque no tienen una retribución económica para el trabajo, más trabajo que aportan a que funcione la propia universidad. Entonces, sí hay una dirección, pero dicen, esa dirección, pues pensaron que todo iba a estar, que no iba a impactar. Yo creo que aquí el problema es que no iba a impactar en el seno de la universidad los cambios habidos, tanto en el país con la llegada de un presidente que desde otro partido, y también la llegada de un gobernador que es de otro partido distinto. Entonces yo digo, bueno, pues si ya llegó allá un presidente, aquí un gobernador distinto, pues que llegue una mujer a la Universidad Autónoma de Tamaulipas por elecciones libres. Y entonces tengo, de acuerdo a la ruta, dijéramos, dices, bueno, pues tienes que solicitar se registre tu aspiración a ser candidata. Yo lo hice el 9 de septiembre, mandé el oficio a todos y a cada uno de los 26 directores que fungen como presidentes de los consejos técnicos de las distintas facultades, escuelas y unidades académicas. No me han respondido. Espero su respuesta y la tienen como fecha, dijéramos, la primer fecha de respuesta es este viernes. Ese sería como el primer trayecto para lograr la candidatura. O sea, soy alguien que aspira a ser candidata y que desde este momento, por lo que se puede advertir, ya se asoma una candidatura de unidad impuesta por los 26 presidentes de los consejos, de los consejos técnicos de las escuelas, a los que yo desde aquí hago el llamado de que rompamos con estos procedimientos que son francamente del medievo. Digo, no quiero ofender a nadie, pero son medievales, o sea, son medievales y van a decir, ¿por qué es medieval? Porque parte de la desconfianza. Entonces tienes que tenerle confianza a tus maestros y a los alumnos. Doctora. Las designaciones son parte de la desconfianza. Y también creo que sea parte de, decirlo así, un aparato de miedo, de asusar. Claro. Pues es la designación, dijéramos, el meollo, dijéramos, que el diagnóstico más difícil o el reto más difícil que yo tengo enfrente es
todavía hay un monstruo filantrópico ahí que sobrevive autoritario sobre la base de mantener la desconfianza a partir de la designación que evidentemente genera lealtades cupulares y genera el otro problema que acabas de enunciar, miedo. Claro que hay miedo. Claro, hasta yo tengo miedo. Pero es posible, mi pregunta, y se la hago a los estudiantes, a los maestros, al pueblo tamaulipeco, ¿es posible que abandonemos a nuestra universidad, que le ha costado no a este gobierno, ni al gobierno pasado, ni al gobierno antepasado, sino que le ha costado a cientos de generaciones que hicieron posible la universidad pública? Den la vuelta a Tampico y van a ver que atrás de la universidad ahí está esa asociación de profesionistas que comenzaron en 1950 a gestar lo que es la universidad en este momento. Y ellos empeñaron su vida, su dinero, su esfuerzo. Entonces, la Universidad Autónoma de Tamaulipas resulta del trabajo gratuito de generaciones pasadas. Y en este momento de impuestos de los de Tamaulipas e impuestos de la Federación e impuestos del pueblo. Y esos impuestos es lo que hace que funcione mi universidad. Entonces, ¿cómo no recuperar la gratuidad de la universidad? O sea, yo lo que digo, bueno, recuperemos la gratuidad a la universidad. ¿Cómo? Pues yo voy a trabajar para no robar. Voy a rectoría para no robar. Porque soy maestra, tengo alumnos, hay alumnos que a veces no comen en un día por pagar lo que la universidad les cobra. Cuando yo digo que el investigador tiene que estar ahí en el aula y conocer la problemática de los muchachos, me refiero a esto. Tenemos jóvenes que tienen una dedicación para el estudio prometedora, que a veces se tienen que ir de nuestras aulas porque no tienen dinero. Y teniendo dinero en la universidad. Si nosotros pudiésemos reducir el aparato burocrático que tiene la universidad con sobresueldos que dan vergüenza, porque tiene sueldos de trabajadores que no ganan ni 2,000 pesos a la quincena. Hay que reconocer a los maestros de horario libre, que son la mayoría de los maestros que sostienen a la universidad. O sea, hay tanto trabajo gratuito no reconocido que tendríamos no solamente hay que transparentar lo que se gasta, hay que reconocer lo gratuito. Y entonces, si tú tienes transparencia en las finanzas, que esa es una de los gastos y de las exigencias de la ley, ni siquiera es una propuesta que dijeran, no, pues es que ya ves que luego comienzan con los chismes, no, pues es que es comunista y a lo mejor pretende, no pretendo nada más que cumplir con la ley. Si la ley te dice que hay transparencia, pues debe haber transparencia. Si la ley te dice paridad de género, debe haber paridad de género. Lo que yo estoy asentando son las condiciones para que la ley se cumpla cabalmente en mi universidad. ¿Cómo? Con elecciones libres. ¿Bajo qué criterios políticos? Retomar el rumbo, recuperar la esencia de lo que es la universidad. ¿Qué es la universidad? Una institución de educación superior, gratuita, laica y obligatoria. Preguntarle, bueno, aquí hay varias ideas que ha lanzado como propuestas. Uno es el tema de la gratuidad, que sería, pues bueno, sería una cosa histórica, ¿no? Porque vemos que hay otras universidades, específicamente universidades, la que comúnmente es la comparación obligada, la Universidad Nacional Autónoma de México,
Vemos también el tema de, usted dice, de reconocer el trabajo de los maestros, de hacer una distribución presupuestaria de acuerdo al trabajo de cada quien. Y preguntarle ahora, ¿cuáles son los nombres? Un poco yo aquí tengo una lista de los que están, de las personas que están aspirando a esta proceso de rectoría. Me gustaría ver si en la medida que usted lo considera importante, saber qué piensa de algunos de ellos, de algunas de ellas. Bueno, usted es la única mujer, pero por decir se habla de Eduardo Arbizu Sánchez, quien es el secretario general, quien también ha tenido puestos también como director de la Facultad de Arquitectura en Tampico. ¿Qué opinión le merece este aspirante a la rectoría? Yo respeto todos los aspirantes, en el sentido de que está dentro de la convocatoria, y lo que les pediría, ojalá y se registre. Le pediría a Eduardo Arbizu se registre. No permite el candidato de unidad. Demos paso al espíritu universitario. No me gustaría quedar sola sin registro y que me aplastaran con un candidato de unidad que en este momento perjudica el desarrollo armónico de la propia Universidad Autónoma de Tamaulipas. Que se registren todos los que desean ser candidatos. Hay un maestro de aquí de veterinaria, ex director de veterinaria de Ciudad Victoria. Edgar Y me López decía, Acevedo, ¿sí, verdad? Sí, Carlos López, sí. Edgar López Acevedo. Edgar, le digo, regístrese. Que su consejo lo avale. Que nos avalen los consejos a los que queramos ser rectores, que nos sometamos al proceso democrático. Sería una lección de dignidad y de libertad para nuestros alumnos. Mencionar que también Yo les he dicho, comienzo una clase, la clase se llama clase de dignidad y de elecciones libres. Les digo, mientras dure, esta es la clase que yo estoy dando. No le estoy dando en el salón, lo estoy dando fuera del salón. ¿Y por qué? Porque no podría yo tener cara de entrar al salón, dar autores que doy y quedarme en el puro discurso. Me daría vergüenza. Me daría vergüenza hablar de Hannah Arendt y dejar pasar las cosas. O de historia, de Joseph Fontana, de Hughes, de Collingwood, y dejar pasar las cosas. Dejar pasar la oportunidad histórica que me dio a mí la convocatoria y que le está dando a la universidad la convocatoria. Es histórica la convocatoria, independientemente de que fue dirigida, es histórica en el sentido de que abre la oportunidad de que cualquiera de nosotros se registre y sea candidato a rector de nuestra Universidad Autónoma de Tamaulipas. Sería la primera vez pues voy a decir, yo soy egresada de la UAT, entré a estudiar como en la década de los 80s. Fíjate, tenemos 50 años de candidato, al menos tenemos 50 años de candidatos únicos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza y qué deshonor entrar al siglo XXI con candidatos únicos cuando camina Tamaulipas y camina el país por otros senderos de libertad y de competencia democrática, de equidad de género, y en Tamaulipas me niegan el registro por ser mujer, que eso podría ser, porque no puedo ser hombre, biológicamente no puedo, nací mujer, pero cumplo con todos los requisitos, absolutamente con todos los requisitos del estatuto que demanda el estatuto orgánico. Usted ya lo da por hecho. Porque han sido puros hombres. ¿Cree que le van a negar realmente el registro, doctora? O sea, ¿cree que no le va a responder ningún consejo técnico, que la van a dejar, digamos,
solamente hablando sobre el tema y que sería, digamos, la muestra más fuerte de un autoritarismo, de dejarla en silencio, de no escucharla. Y también, justamente lo que usted dice, y no quiero no dejar de mencionarlo, la lista hasta ahora de aspirantes menciona Eduardo Arbizu Sánchez, justo el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Victoria, Armando Villanueva Mendoza, quien también ya ocupó cargos importantes, fue presidente del Poder Judicial del Estado, el secretario de Finanzas, Guillermo Mendoza Cavazos, como aquí lo decimos, eh, el director de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades, Rogelio Castillo Guaye, también se menciona dentro, que en este caso sería, digamos, allí con quien usted estaría compitiendo directamente, digamos, por la postulación, ¿no? Sí, no, con ellos competiría por la idoneidad. Por idoneidad, sí. O sea, sí, si en el caso de que ellos se registraran, que vamos a suponer que sí, digo, a mí sería, fíjate, quiero decir y quiero decirle a los que nos están escuchando, que si ellos se registran, sería una gran victoria. Es que el problema no es el fin, el problema no es llegar a la rectoría, ese no es el problema. El problema es abrir elecciones libres, porque ese es el precedente para que quien llegue a rectoría se sienta comprometido con maestros y alumnos, no con quien lo designó. Sí se entiende la diferencia. Sí, sí, claro. O sea, nuestra diferencia es de fondo. Lo que yo estoy planteando es algo que ni siquiera tiene que ver con el propósito último, sino tiene que ver con el camino que te abre la posibilidad de profundos cambios y reacomodos en la universidad. O sea, si yo entro, me registro, se registra el doctor Rogelio, Memo Mendoza, Armando y Eduardo Arbizu, ya estamos del otro lado, porque entonces quien llegue, quien gane, le vamos a exigir porque lo vamos a elegir. No vamos a avalar la designación. Lo que pido es que nadie avale la designación, que nos vayamos a elecciones libres. Se me hace tan dramático porque yo soy historiadora, me gusta leer, escribo historia. Mi cuerpo es de historiografía, pero yo estudié filosofía. Y entonces digo, ahorita haciendo la reflexión contigo, digo, oye, estoy enarbolando una bandera de principios del siglo XX. Pues, O sea, es tan dramático, sí. tan trágico darse cuenta que estamos en el año 2021 y que en la Universidad Autónoma de Tamaulipas no podamos tener elecciones libres. Traigo una bandera del siglo pasado, porque el siglo pasado no llegó a la UAT. Doctora, muy fuerte lo que nos dice justamente. Solamente para ir cerrando, hay que hacerle a la población, porque creo que por primera vez se está poniendo el tema del cambio de rector tan fuerte en algunos medios, también hay que decirlo. En otros, pues lamentablemente, pues no, lo están omitiendo o favoreciendo a algunos, en este caso, a alguno de los postulantes, ¿no? Pero hay que dejar claro las fechas, porque para que la gente esté al pendiente, el 22 de septiembre se va a hacer este periodo de auscultación de aspirantes a rector. Por cierto, esta convocatoria, es decir, todas las personas que lleguen a tener la propuesta de aspiración por parte de un consejo técnico tendrán que presentarla el 20 de septiembre justamente en Ciudad Victoria. Después, este periodo de auscultación, 22 de septiembre de 2021, en donde la Junta Permanente, de acuerdo al artículo 28, fracción 3, inciso C, dará a conocer a él o los aspirantes. Y aquí, digamos, también hasta inclusive en la redacción, dejan entrever mucho, ¿no? En tiempos de equidad, de buena redacción, debería decir, dará a conocer a las o los aspirantes a rector, el lugar y hora de la entrevista
Asimismo, comunicará los resultados de la auscultación de la Asamblea Universitaria y difundirá por los medios que esta Junta Permanente considere convenientes. Después menciona una siguiente, digamos, una siguiente acción dentro de esta convocatoria. Dice la tercera, la Asamblea Universitaria, de acuerdo con el artículo 28, al término del periodo de auscultación, por medio de una valoración cualitativa, elegirá por mayoría de votos a los asambleístas presentes y hasta 3 candidatos de aquellos que reúnan los mejores méritos académicos y administrativos y que por su idoneidad puedan ocupar el cargo de rector. Y pues bueno, ya la parte final que menciona que la asamblea será convocada para la elección de candidatos a rector, candidatas o candidatos, y el día 30 de septiembre del año en curso, en un horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde, se dará la votación a rector. Se afectarán las escuelas, facultades, unidades académicas que conforman la universidad a través del voto universal y directo de los miembros del personal académico y alumnos, mediante el acuerdo de votación establecido por la Asamblea Universitaria el 9 de septiembre de 2021. Ya después, el 1 de octubre, se procederá al cómputo respectivo de la votación y tendremos ese mismo día, se hará la sesión de declaración de rector electo y se fijará la fecha para la toma de protesta del nuevo periodo rectoral 2022-2025. No podemos, y con esto cerrar, enmarcar estos últimos movimientos, digamos, en este trimestre de julio-septiembre, en todo el cambio político que hay en Tamaulipas. Este cambio se va a dar casi a la par de que llegue la nueva legislatura con mayoría de Morena. Y la última pregunta, justamente hacerle, doctora Luisa, más lo que usted quiere agregar al final, es ¿hasta dónde pesa, hasta dónde puede llegar a pesar pues esa postura política que usted tiene? Es público que usted tiene una postura política que no es acorde al gobierno de ahora. Sin embargo, usted dice, bueno, reconocemos que hay un cambio, que llegó un nuevo gobernador, otro partido. Preguntarle esas dos cosas, hasta dónde la postura política que usted tiene se sabe, y es también público que usted fue integrante del Partido Socialista, y en Tamaulipas de pronto... De los trabajadores. Los trabajadores, de pronto eso asusta, ¿no? Como dicen socialista, comunista, como que de pronto ahora hay, inclusive lo vemos ahora dentro de la conformación de Morena, y solamente es un comentario que es necesario hacer, pues es complicado ver perfiles realmente de izquierda, ¿no? Hay un sumado de actores políticos allí. Pero bueno, ¿hasta dónde pesa esta postura política que usted ha tenido más hacia el socialismo? La otra es, y eso creo que es importante preguntárselo, ¿desde cuándo nació este interés de ir por la rectoría? Porque también habrá quien diga, ha sido maestra muchos años y ¿por qué hasta ahora ha mostrado interés de ir por la rectoría? Esas dos preguntas y lo que usted quiera agregar para el final de esta entrevista. Bueno, ¿por qué hasta ahorita aspirante a rectoría? Pues porque hasta ahorita se abrió la convocatoria. O sea, quien tenga tantita cercanía con la propia universidad y conmigo, yo a veces bromeaba y decía, ya, porque una vez competí para mi directora de mi facultad, más en protesta por el procedimiento, porque los procedimientos implican muchas cosas, o sea, implican no respeto para los demás. Entonces, los procedimientos hay que cuidarlos. Pero ahí dije, bueno, es más bien como acto. Y bromeaba, pues voy a buscar la rectoría, pero era en cierta forma, porque los candados para aspirar, pues eran esos. Tendrías que haber sido director. O sea, ¿aspiras en serio? ¿Por qué aspira en serio en este momento? Porque yo no comencé a estudiar para ser rectora. Yo comencé a estudiar porque tengo esa vocación, porque soy maestra, me entró la vocación, soy investigadora, entré a la vocación,
porque conozco cómo funciona la universidad y es la oportunidad histórica. Digo, soy filósofa, soy historiadora, ni modo que esté ciega, ¿verdad?, ante los acontecimientos nacionales y del Estado, ni modo que no me dé cuenta que hay un cambio en el país, que hay un cambio en el Estado, que algunos estamos o no estamos de acuerdo con el gobernador. Eso no tiene, ¿cómo decirles? Eso no es importante. Lo importante es que hubo un cambio. A lo mejor arrepentidos o no, pero ahí está el cambio. Y ese cambio llegó a la convocatoria de la UAT. ¿Cómo voy a defender la convocatoria en términos de apertura? Porque más allá de quien está dirigida o a quien se le pretendió dirigir, posibilitó mi inquietud. Si los demás no se registran, pues porque a lo mejor van a declinar por el candidato único. Yo no voy a declinar para candidato único. Ahora, con respecto a mi pasado, no lo niego. Jamás lo negaré. Vean mis obras de academia y que por eso entré al Sistema Nacional de Investigadores. Sigo ahora reflexionando sobre el socialismo. Aquí tengo yo dos obras que son dos tomos, porque yo milité en la izquierda toda mi vida. ¿Cómo voy a negar eso? ¿Cómo voy a negar eso para ser rectora? Prefiero no llegar que negar mi pasado. O sea, quienes niegan su pasado por un puesto no tienen valor, no valen como personas. No lo haría nunca, jamás. ¿Qué hago ahorita? Reflexiono sobre lo que implicó la militancia de izquierda. Tengo dos obras. Una se llama La militancia ejemplar en el Partido Socialista de los Trabajadores de 1973-1983. Y una segunda obra, con eso obtuve el grado de maestría en historia. Fue publicada como libro. Y la segunda obra fue el reconocimiento démosle lugar al presente, que tuve mención honorífica en el ITESO, con un jurado de filósofos, donde fundamentalmente es una reflexión sobre mi práctica militante. Entonces, sí soy socialista, pero no soy una socialista dogmática. Lo fui en mi juventud. Y eso también me formó. Y entonces jamás voy a negar mi pasado. Nunca. ¿Que ese pasado me posibilitó hacer lo que soy? También, igual que la universidad. Soy historiadora y cuando digo el pasado me posibilitó, quiere decir que el pasado nos va haciendo como somos ahora. Muy torpe es el que niega su pasado, porque es como negar a su madre, a su padre, a su familia. No lo niego, lo reflexiono actualmente. Pero soy maestra, los muchachos me han cambiado. Creo que soy capaz de respetar el pensamiento diverso. Ahora peleo por el pensamiento diverso, porque lo que hay en la universidad es un pensamiento único y piramidal. Eso es lo que hay en la UAT. Por eso hay designaciones. Entonces voy por el pensamiento plural, diverso, crítico, acogedor. La universidad se creó para todos, para tener un espacio de libertad que me lo dio a mí. ¿Por qué no retornárselo a los demás? Yo soy orgullosamente UAT. Soy maestra invisible. Estuve invisible 20, 30 años que estuve estudiando y trabajando y desarrollándome. Puedo dirigir la UAT, puedo dirigir la rectoría, seguramente con aciertos y desaciertos, porque no soy perfecta, pero tengo vocación de servicio y de no robar. Ciertamente van a decir, mi pasado fui representante popular, pero no robé. Vivo de mi ingreso como académica. Para cerrar, me gustaría justo que así como ha hecho, dado mensajes y enviado mensajes muy directos, ¿qué mensaje le daría a dos personas que creo que en este momento tienen, bueno, no sé si el rector tenga el poder de decisión, y hay que decirlo abiertamente, comentario a título personal, no sé si el rector José Andrés Suárez Fernández tenga la decisión de cambiar
el destino, digamos, de lo que está sucediendo en la UAT, pero sí creo que, como lo hemos visto en otros temas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca tiene el poder para cambiar ciertos cursos, digamos, de lo que ha sido. ¿Qué le diría a estos dos personajes? Primero el rector, que, bueno, ha hecho ha transitado, digamos, en su periodo de manera, pues, gerencial, como ahora se menciona, es decir, simplemente administrando todo lo que conlleva una universidad, tal vez no decidiendo. Y por el otro lado, el gobernador, que como se ha expresado en algunas columnas, ha hecho una serie de movimientos muy fuertes rumbo al cambio de legislatura, al cambio, digamos, al último año de su gobierno, y el de la UAT, se menciona, es el último gran movimiento político, administrativo, gubernamental del gobernador. ¿Qué mensaje les da a estos dos personajes? En el caso de nuestro rector actual, José Suárez, yo debo de decir que es un hombre muy comprensivo, al menos con nosotros, con el campo de las humanidades. Creo que una de las razones por las que yo me decidí a participar, aparte de la convocatoria abierta, es porque Suárez no decidió en reelegirse. Le soy honesta. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que Suárez, porque a lo mejor en esta reelección Suárez sí podría dirigir la UAT? Esa es la verdad. Tendríamos que reconocerlo, y a Suárez se le debe una oportunidad. Es universitario, es un hombre de bien y no pudo desarrollar su gestión como debió. Entonces, merecía, los universitarios, creo que de buena gana le daríamos una oportunidad para ejercer la rectoría. Y al gobernador, con todo respeto, yo podría nada más decirle que, que lo llamaría a reflexionar sobre un asunto. Llegó por el voto, pudo registrarse en las instancias electorales y ganó bien la gobernatura. Ganó, yo creo que fue el gobernador más votado, que después no cumplió con todo lo que él señaló. Bueno, ese es otro asunto, pero en el proceso electoral él llegó en buena lid, se presentó a elecciones y ganó por elección, por el voto de los tamaulipecos. Pues yo quiero llegar por el voto de los universitarios, yo diría eso, yo también quiero llegar a dirigir los destinos de la UAT por los votos de los universitarios. Pues bueno, doctora Luisa, un gusto tenerla en Elefante Blanco. En tiempos electorales, siempre aquí en Elefante Blanco cerramos con este comentario. Estamos entrevistando hoy a la doctora Luisa Álvarez Cervantes, porque es con quien rápido pudimos hacer contacto, hablar con ella, y accedió a esta entrevista. Pero aquí también está el espacio para los demás aspirantes, quien quiera tener entrevista, porque luego en tiempos electorales tan fuertes como los que están viviendo Tamaulipas en este momento, luego se llega a pensar que por entrevistar a personas como la doctora, este medio está empujando, como si pudiera empujar, como si fuéramos Televisa con Peña Nieto, en resumen. Y bueno, y por eso abrir el micrófono para todos los demás que han mostrado esa aspiración. Vamos a buscarlos también, ojalá se animen a estar aquí en Elefante Blanco platicando sobre un tema tan importante como es la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Esta frase tan sonada, que a mí la verdad es que no me gusta, pero la máxima casa de estudios o la casa de estudios de los tamaulipecos, creo que, como dice la doctora, está en un momento de reflexión, puede ser un momento de cambio profundo, y veremos qué es lo que sucede en los próximos días, los 16 días que vienen, la quincena que viene, pues será ese momento en el que veremos si realmente
las cosas van a cambiar en la universidad o vamos a estar viendo otros 3 años, pues más de lo mismo. Veremos qué es lo que pasa. Doctora Luisa Álvarez Cervantes, pues mucho gusto, muchas gracias por estar en Elefante Blanco. Ya de una vez le hacemos la entrevista, hacemos la invitación para cuando quiera estar aquí después. Ojalá el curso, digamos, del proceso de selección sea democrático, pero en caso de que esto pues continúe aquí, pues invitarla. Creo que en Elefante Blanco estas reflexiones profundas, hablar sin directamente como tiene que ser, con las cosas como son, nos interesa mucho sumar en un proceso que ya está empezando, un proceso de transformación del Estado. Y cuando digo transformación, quitémosle también la palabra transformación a un partido. Simplemente es la transformación que se va a empujar con el voto, con la participación ciudadana. Doctora, muchas gracias. Bueno, le agradezco mucho a Elefante Blanco, a ti, muchas gracias. Y sí, yo te voy a tomar la palabra porque pues a lo mejor ya para el viernes ya sabemos qué actitud van a asumir los presidentes de los consejos técnicos de las distintas facultades. Y bueno, le agradecería mucho a Elefante Blanco me brindara su espacio amable, grato pues para la otra semana, que este es de días, ando en días y días y días. Gracias. Pues muchas gracias, y a usted que nos está viendo, recuerde, visite www.elefanteblanco.mx. Información completa y veraz. Ya sabe, aquí ni PAN, ni Morena, ni PRI, ni Verde, ni Movimiento Ciudadano. Parejo, estamos observando qué está pasando en el país, también la sociedad civil, y es lo que necesitamos en estos momentos. Hace unos días empezó el proceso electoral y vamos a seguirlo de cerca, tanto en el cambio a la gobernatura como hoy aquí en este tema que hemos platicado tan importante de la UAT. Hasta la próxima. Get up.